Buenos días para todos. Soy Mónica Pujadas, soy profesora agregada de clínicas pediátricas y vamos en el día de hoy entonces a tener el desafío de hacer este encare, digamos, o contribuir con la preparación para la prueba de residencia. Lo primero que quisiera es pedirles dos cosas. Una, paciencia, porque estamos todos, digamos, experimentando con lo que es esta situación de una comunicación por esta vía, sin que los pueda ver, pero que a su vez, como la idea es que ustedes participen, tengo que ir mirando el chat, así que les voy a pedir paciencia en ese sentido. Y por otro lado, que por favor me digan si me están escuchando, si me están viendo, si se escucha bien. Excelente, Lía, muchas gracias. Mientras se van uniendo nuevos compañeros, eh, quisiera transmitirles primero mi disposición a ayudarlos con esta preparación, con todo esto que tiene de desafiante para todos, de algo nuevo. En la parte pediátrica es una, obviamente, de las partes de los contenidos que ustedes van a tener que tener adquiridos para la prueba, pero desde ya me pongo a su disposición para, más allá del encare del día de hoy, poder tener alguna instancia, si ustedes lo desean, para sacar dudas puntuales, para tratar los temas que quieran dentro de los que tienen que preparar, porque sabemos de las dificultades que tiene esta preparación o esta práctica de la preparación, cuando tienen tantas otras cosas también para incorporar. O sea que eso por un lado. Y por otro lado, bueno, un poco desde la experiencia que tenemos participando en lo que es la preparación de la residencia, yo en parte un poco por mi edad, que ya tengo unos cuantos años en esto, eh, les quiero recalcar que más allá de los cambios y de que se haya dado este año, a partir de ahora, una nueva modalidad, sigue siendo una de las pruebas que más garantías da dentro de lo que es la facultad, ¿verdad? Más garantías da a los concursantes de la transparencia, digamos, de todo lo que hace a las garantías de que ustedes realmente puedan tener objetividad en todo lo que es la corrección de la prueba, y que también en ese sentido es bueno que, como en tantas otras instancias que tiene la facultad, eh, digamos que aprovechen esa posibilidad que ustedes tienen de tener, de poder elegir un delegado de los concursantes, ¿verdad? Entonces, eso que a veces en el fragor de la preparación de la prueba se va como dejando de lado, yo siempre lo recalco con lo que es, lo que hace a la posibilidad de planear esta prueba entre todos, ¿verdad? Entonces, de verdad, eso también quería transmitir, que conozcan bien cómo es toda la circunstancia, digamos, de esta prueba, a su vez también que puedan sacarse las dudas de la modalidad, y para, bueno, disminuir al máximo la incertidumbre que puede dar un desafío como este, ¿verdad? Y que en este caso, desde las clínicas pediátricas, estamos en total disposición para que ustedes la parte que nos compete a nosotros, digamos, de pediatría, la puedan preparar con la mayor calidad posible. Eh, Hay varias maneras, digamos, de preparar una prueba como la que van a tener ustedes por el momento, y lo que les seleccioné para hoy va a ser, si bien van a ver que ustedes habrán podido recibir o ver en el EVA una historia concreta del tema que nos ocupa hoy, que es la tos convulsa, o toferina, infección por Bordetella pertussis, como vamos a ver,
en el formato clásico, pero que si ustedes van transcurriendo por todos los puntos que les pusimos como preguntas, obviamente que si la pasamos a múltiple opción van a tener incorporado desde ahí los conocimientos que tengan que tener. ¿Me explico? O sea, si ustedes son capaces de tener claro cómo se hace el diagnóstico, tener claro cómo son los diagnósticos diferenciales, tener claro el tratamiento, etcétera, obviamente de ahí es que después se desprenden las respuestas de las múltiples opciones. Eso por un lado. Y me tomé la libertad para esta clase, además, después de que hagamos esta instancia del encare, de hacerles una pequeña presentación con puesta a punto de cada uno de estos ítems del tema, como para que les quede redondeado. Así que bueno, si están de acuerdo, vamos a ir empezando entonces con lo que es el encare, le podemos llamar así, digamos. Así que les propongo, les voy a compartir la pantalla y vamos a poner la historia y si les parece, se las leo y luego empezamos con las respuestas, ¿sí? Ahí la pueden ver. Perfecto. Bueno, vamos a leer la historia entonces. En este caso se trata de un lactante de 3 meses y 2 días, de sexo masculino, procedente de un barrio de Montevideo, medio socioeconómico deficitario. El motivo de consulta es tos. La enfermedad actual comienza hace 5 días con rinorrea serosa, tos seca en accesos esporádicos, y desde hace 48 horas esos accesos de tos se hacen más frecuentes, presentando tos cianosante, disneizante, en ocasiones emetizante. Durante los accesos presenta cianosis de cara y labios, y al finalizar los mismos, reprise inspiratorio y expulsión de una secreción filante por la boca, sin dificultad respiratoria entre los accesos, y no ha presentado fiebre. Se alimenta de modo habitual. El día de la consulta, durante uno de los accesos de tos, se constata cese de la respiración de breve duración, que cede con estímulo, por lo que es asistido por emergencia móvil, quien lo traslada a un departamento de emergencia pediátrica. Antecedentes. El producto es producto de primera gestación, madre de 17 años, captación tardía, mal controlado. Parto de término, Apgar 910, peso al nacer 3.650 gramos, adecuado para la edad gestacional. Alimentado con pecho directo exclusivo. Recibe vitamina D en forma irregular. Buen crecimiento y desarrollo. SEB, o sea, certificado de esquema de vacunación, está calmetizado, se recibió la vacuna de la BCG, no ha recibido las vacunas de los 2 meses. Como antecedentes personales se destaca que presentó conjuntivitis al mes de vida, tiene colecho con la mamá, hay fumadores intradomiciliarios y tiene una tía materna de 18 años con tos catarral persistente. Al examen físico, lactante reactivo, que pesa 5.500 gramos, con temperatura axilar de 37 grados centígrados. Buen estado general, bien hidratado y perfundido, con frecuencia respiratoria de 29 ciclos por minuto y frecuencia cardíaca de 128 ciclos por minuto, sin síndrome funcional respiratorio. Alopleuropulmonar, inspección y percusión normales. La auscultación muestra un murmullo alveolo-vesicular normal con buena entrada de aire bilateral. No se auscultan estertores. En lo cardiovascular, punta en cuarto espacio, línea de referencia, ritmo regular de 128 ciclos por minuto, ruidos bien golpeados, no soplos y pulsos normales.
Abdomen depresible, no se palpan visceromegalias. En la esfera otorrinolaringológica no tiene rinorrea ni ningún otro aspecto a destacar, y del resto del examen físico es normal. Hasta ahí entonces la lectura de la historia y el examen físico. Vamos entonces a comenzar con las preguntas, y entonces les voy a agradecer que vamos a pasar a la pregunta 1, que es ¿qué diagnóstico o diagnósticos plantearía y justifique? Y les agradezco entonces si pueden ir respondiendo o, cuál es la impresión que pondrían ustedes ante esta pregunta. ¿De qué estamos hablando acá? ¿Qué diagnósticos, en este caso clínicos, estamos planteando frente a esta historia de este lactante pequeño, cuyo síntoma principal, digamos, por el que vamos a tener que ir pensando en los diagnósticos, es la tos con esas características, ¿verdad? Sí. Paula, adelante. Bien. Por ahí, Narela Cardoso responde: dado un lactante que presentó cuadro de rinorrea con tos en accesos, con repris inspiratorio, cianosante, disneizante y emetizante, con episodio de apneas en ausencia de fiebre y clínicamente estable, y con interepisodios, clínicamente estable interepisodios, interpretamos ahí, se plantea clínicamente una tos convulsa. Destacar además pilar epidemiológico, dado adulto tosedor en núcleo familiar, sabiendo que esta enfermedad es contagiada desde los adultos a los lactantes. Destacar además el pilar inmunológico, dado que el paciente no recibió la pentavalente, lo que indica que no recibió inmunización celular contra Bordetella pertussis. El cuarto pilar es el de laboratorio. Está muy completa esta respuesta, ahora vamos a ajustar un poquito y resumir. Por ahí están poniendo tos coqueluche, tos convulsa, y lo argumentan porque tiene la clínica compatible, que se trata de un niño no vacunado y con contacto epidemiológico sospechado. Johnny pone que en principio es una virosis respiratoria alta, luego vemos la etiología, que por las características de la tos pensamos en tos coqueluchoide. Ahora vamos a aclarar un poquito esos conceptos. Tiene una tos coqueluchoide con factores de riesgo, tos convulsa por las fases clásicas de presentación, fase inicial con síntomas de infección respiratoria aguda, alta, posteriormente agrega tos catarral con características cianosantes, disneizantes, etc., en un paciente que actualmente luce bien, más contacto epidemiológico, que presentó una apnea, no posee inmunización para la misma en el segundo mes con la pentavalente. O sea que globalmente están, acá Gabriela Ferreira nos habla de 5 pilares, vienen bien orientados entonces, y realmente están argumentando muy bien esa justificación. Para ordenarnos, les diría entonces, a modo de resumen, que acá tenemos más de una manera de plantearlo, ¿verdad? Pero como conceptos, acá tenemos que tomar. Recuerden que la historia y la anamnesis y el examen físico va a ser lo que nos permitan tener un hilo conductor de, bueno, por dónde pienso yo en la medida en que voy escuchando la historia cuando la mamá me la cuenta, y en la medida en que después examino, voy a ir como incorporando en mi cabeza por dónde puede venir el problema de este paciente. Entonces acá el síntoma principal que me voy a basar es la tos. Como ustedes bien señalan, las características de esa tos, que es una tos en accesos, una tos cianosante, metizante, disneizante, no necesariamente tiene que estar siempre todos los criterios, pero en este caso lo están, que termina con eso que se llama reprise inspiratorio, ¿verdad? Que es como una inspiración forzada, prolongada, y con secreción filante posterior, y que tiene muy típicamente, en este caso, que fuera de los accesos el niño se encuentra bien. Eso es lo que llamamos una tos coqueluchoide. En general, la tos coqueluchoide ya nos evoca a que probablemente la etiología de esa tos sea lo que llamamos tos convulsa. De todos modos, debemos saber que los lactantes pequeños a veces pueden tener una tos coqueluchoide, como vamos a ver después, también por otros virus o por otras bacterias fuera de lo que es la bordetela, que es la que causa la tos convulsa.
pero de todos modos es correcto lo que ustedes están planteando. Lo primero a decir acá es, que si quieren le ponen tos coqueluchoide, si quieren ya hablan de tos convulsa y justifican exactamente como están justificando. Y en general nos puede ayudar, aunque pueda parecer un poco teórico, eso que ustedes están poniendo, que son los famosos pilares. Eso nos sirve para todas las enfermedades infecciosas, pero en este caso tenemos el pilar clínico que está dado por esta tos, ¿verdad? Recuerden que además este paciente, y que fue lo que motivó la consulta en este caso y la conducta posterior, presentó cese de la respiración, o sea, presentó un episodio de apnea. Después vamos a catalogar mejor ese episodio, pero en los niños pequeños, muchas veces el diagnóstico de tos convulsa, cuando hablamos de clínica de tos convulsa, puede ser no solo la tos. Si la tiene la tos, claramente pensamos en tos convulsa, pero a veces, aunque no tenga la tos, un niño pequeño en un contexto, digamos, como este, con episodios elementos de la esfera respiratoria y que hace una apnea, o a veces, aunque no tenga nada más que la apnea, tiene que también ser sospechada la tos convulsa. O sea que acá clínicamente tenemos entonces, el pilar clínico lo tenemos con muchos elementos que nos permiten afirmar ese diagnóstico. Por otro lado, como ustedes bien están diciendo, tenemos el pilar epidemiológico de un antecedente de un familiar tosedor, ¿verdad?, que puede haberlo contagiado. El pilar inmunológico, que el antecedente de que esta mamá no figura que haya recibido, digamos, la vacuna de la tos convulsa durante el embarazo, y el niño no recibió la vacuna de los 2 meses, y aunque la hubiera recibido a esta edad, todavía no estaría protegido directamente con la vacuna de pertussis, porque para estar protegido precisamos 3 dosis, o sea que este niño recién a los 6 meses podría completar, digamos, o empezar con ese esquema primario completo, pensar que tiene protección. O sea que también el pilar inmunológico nos está orientando. Y los otros 2 pilares, que como ustedes decían, es el pilar de la paraclínico, que eso lo veremos después, y el pilar microbiológico, como bien señalaba Gabriela, que es para hablar cómo confirmamos el diagnóstico. O sea que con eso ustedes acá tienen bien claro. Por ahí un compañero ponía que una infección viral, y acá lo que tenemos que separar claramente es, cuando hablamos de un síndrome coqueluchoide o una tos coqueluchoide, básicamente síndrome coqueluchoide es sinónimo de tos coqueluchoide. O sea, ¿por qué hacemos el síndrome? Porque tiene la tos con estas características. Es cierto que, como decíamos, lo pueden dar varios tipos de microorganismos, pero en principio con síndrome coqueluchoide yo lo primero que tengo que pensar es en la tos convulsa, no en virus respiratorios. Y lo otro que tengo que considerar muy seriamente aquí, que también me ayuda, es que cuando hay una virosis, por ejemplo una infección por BRS, lo habitual es que el niño permanezca fuera de los accesos, permanezca polipneico, permanezca con dificultad para respirar, con tirajes, que no se alimente. O sea, hay elementos que nos hablan de que hay un compromiso no solo durante los accesos. Eso es importante considerarlo. O sea, cuando, más allá de que una tos convulsa complicada, también le puede ocurrir esto, pero cuando hay una historia como esta, en que entre los accesos el niño está bien, eso es muy, muy sugestivo de que se trata de una tos convulsa y no de una virosis respiratoria, ¿sí? Eso es importante considerarlo. Como ustedes ponen allí lo de la apnea, que le llaman apnea periférica, me imagino que para diferenciarlo de la central, pero acá hablamos de justamente una apnea que lo primero en este contexto, que un niño con tos, con una apnea, lo primero que nos tiene que evocar es a que sea por un trastorno respiratorio, dentro de ellos una infección. Y está bien que muchas veces esa apnea incluye o ingresa dentro de los criterios de Brue o de ALTE, pero como concepto, y por el bien del niño, y porque además, como vamos a ver después, la apnea es también un criterio diagnóstico de tos convulsa, lo primero que vamos a pensar es también esta apnea que corresponde a este diagnóstico, ¿sí? Por allí lo que ponían es el mal control del embarazo, que se ha llevado a que a la mamá y los adultos que viven no se hayan vacunado. Esto justamente, después vamos a ver un poquito cuáles son las medidas de prevención, pero claramente la más efectiva es la vacunación materna en cada embarazo, y acá en este caso eso no estuvo. Y tampoco estuvo la protección que se llama
estrategia capullo, que es la vacunación del núcleo familiar de los convivientes. Pero eso lo veremos mejor cuando hablemos de las medidas de prevención. Por tanto, entonces dejaríamos cerrado esta pregunta con qué planteos diagnósticos y la justificación. ¿Sí? ¿Alguna pregunta o alguna consideración de alguien en este punto antes de pasar a la siguiente? Bien. Igual no se preocupe que pueden seguir preguntando de preguntas anteriores. Esto no queda cerrado. Acá veo que quedó 1 y pasamos a la 3, estamos muy adelantados, pero bueno, no importa el número, vamos a la pregunta que dice, ¿cuál es el o los agentes patógenos que creen que están en juego? Por acá van contestando, generalmente bacteriana específica, Bordetella pertussis y Parapertussis, otras especies de Bordetella, además puede ser por clamidia, micoplasma, incluso virus, pero es mucho más raro. Es muy correcto lo que está poniendo Sebastián. Ahora vamos a aclarar un poquito más. Johnny Delgado también. Perfecto. Clamidia trachomatis, clamidia pneumonia, virus respiratorio, adenovirus también mencionan. Por frecuencia, Bordetella pone Belén, Bordetella pone Paula. Acá cuando se les pregunta específicamente, obviamente, agentes patógenos, es correcto, volvemos al razonamiento inicial, cuando decimos tos convulsa, en general nos estamos refiriendo a la infección por Bordetella, pertussis y las otras bordetelas que son, como ustedes bien están poniendo, Bordetella parapertussis, Bordetella bronquiséptica, Bordetella olmesi, hay una que también se identifica, pero sobre todo la Bordetella pertussis es la que ahora vamos a ver en la otra pregunta, cómo son los mecanismos de acción. Es importante también, y eso va a ir de la mano con otra pregunta que después tienen de diagnósticos diferenciales, considerar que si bien, volvemos al punto, lo primero a pensar son las bordetelas, también hay otros agentes que pueden dar una tos con estas características, con la salvedad que decíamos recién, de que más allá de la tos, lo habitual es que para un niño que tiene otra infección que no sea bordetela, no esté bien entre los accesos. Y esto es válido para, por ejemplo, la infección por micoplasma, neumonía, clamidia trachomatis, clamidia neumonía, los virus sincicial respiratorio, adenovirus, virus influenza, virus de COVID, SARS-CoV-2, y también para bacterias como neumococo, porque los niños pequeños pueden tener, digamos, neumonias, incluso por neumococo, con características que no siempre son tan estrictas como los de niños más grandes, ¿verdad? Como concepto, entonces, los agentes patógenos que están en juego, hablamos de las bordetelas, fundamentalmente, pero también, como ustedes ponen, tenemos algunos elementos para decir que hay otros gérmenes que pueden dar una tos, por lo menos con estas características. ¿Alguna consideración acá? Vieron que tiene como antecedente este niño el haber tenido una conjuntivitis en la etapa neonatal. La conjuntivitis, si bien puede ser muy inespecífica, o incluso puede no ser infecciosa, puede ser química, hay que pensar que aumenta un poquitito la probabilidad de una clamidia trachomatis. La clamidia trachomatis es una bacteria que puede transmitir la mamá por el canal del parto, ¿verdad? Habitualmente, tanto micoplasma neumonía como clamidia neumonía son, que ahora se llama clamidófila, en general son como un poco, se ven en niños un poquito más grandes, más allá de que nada es absoluto medicina, ¿verdad? Los virus sincicial respiratorio, adenovirus, como les decía, SARS-CoV-2, las parainfluenza e influenza, también pueden estar presentes, volvemos a repetir, lo más frecuente es que veamos que afectan entre las crisis, no es solo la afección durante los accesos. Y incluso si vamos a plantear agentes patógenos, no tanto para plantear inicialmente, pero tal vez para tener en cuenta la evolución, nunca hay que olvidarse en cualquier cuadro respiratorio que ustedes vean, también de tuberculosis como un diagnóstico diferencial, ¿sí? O sea que ahí está, yo veo que acá están poniendo esto que decíamos de la conjuntivitis, ¿ah? Y acá el Bruno, o el dueño del iPhone de Bruno, está poniendo que tenía entendido que la tos convulsa es exclusivamente causada por Bordetella pertussis y que las demás etiologías pueden dar tos coqueluchoide. Eso es correcto,
Es una cuestión también, digamos, semántica. De hecho, hay pocos países que llaman tos convulsa, la mayoría le dicen tosferina, por ejemplo, o van directamente a hablar de las infecciones por bordetela. Como concepto, esto no es para que se entreveren ni nada, como concepto hablamos la tos coqueluchoide, bordetela pertussis y todas las otras que estamos mencionando, tos convulsa, bordetelas, ¿sí? Y con eso no se compliquen. ¿Está bien? Si les hacen una pregunta en este sentido, va a estar bien claro si se refiere a diagnósticos etiológicos diferenciales o a diagnósticos clínicos diferenciales, como ahora vamos a ver. ¿Sí? En clamidia también están afectados entre los accesos, sí. La única ojo, que en general no está afectada durante los accesos es las bordetelas, ¿ah? Y las bordetelas y la toconvulsa no complicada, porque después vamos a ver, pero puede haber complicaciones, por ejemplo, una sobreinfección o una coinfección con otro agente, como un neumococo, como un virus respiratorio, y en esos casos también va a estar digamos, la situación de que esté comprometido entre los accesos, o si tiene una telectasia o alguna otra situación. Pero como concepto, la tos convulsa tiene esa característica bastante peculiar de que si no está complicada, entre los accesos el niño luce bien. Es durante el acceso que se pone con toda esta sintomatología. ¿Alguna otra pregunta en ese sentido? Si no, pasamos a la siguiente. Y acá, cuando pedimos que expliquen brevemente la patogenia del proceso, nos referimos acá sí a la infección por bordetela, no se van a poner a explicar la patogenia de cada uno de estos gérmenes que dijimos. O sea, ¿qué idea tienen ustedes de cuando hablamos de patogenia, cómo se produce la enfermedad por bordetela, por bordetela pertussis o parapertussis, pero sobre todo pertussis, cómo actúa, cómo se contagia, cómo se transmite, cómo ingresa al organismo, y cuáles son las estrategias que tiene la bacteria para generar la enfermedad? Eso es un poco lo que pedimos cuando hablamos de patogenia. ¿Qué pueden decir al respecto? Por ahí dicen que el estado asintomático entre los episodios es patognomónico de bordetela. En realidad vieron que patognomónico es una palabra un poco fuerte, pero prácticamente que sí, que es muy característico, digamos, ¿está? De que es bien. Por acá ponen, la infección cuenta de 4 etapas, luego del contagio, que son fijación, evasión de defensas del huésped, daño local, enfermedad sistémica. El principal mecanismo de acción es por sus toxinas, sobre todo la toxina pertussis, que actúa sobre la adhesión de los hilos respiratorios y disminuye la capacidad fagocítica de los neutrófilos, generación de superóxidos y puede inhibir la quimiotaxis. Muy bien, eso es muy correcto. Acá tenemos que diferenciar, tenemos por un lado el mecanismo de transmisión. ¿Cuál sería el mecanismo de transmisión? Se propaga por el aire o de persona a persona, por fomites también. Acá la salvedad que hay que hacer es que el contacto es lo que llamamos contacto directo, porque es de vía respiratoria, o sea, es por las secreciones respiratorias, pero a diferencia de otras infecciones, esta vez precisa un contacto cercano para transmitirse. No es que quede en el aire la bordetela suspendida. ¿tá? Entonces hablamos de que se contagia por las microgotas respiratorias en contacto directo, a través del mecanismo de contacto directo, ¿sí? Como siempre, igual que otros agentes virales, por ejemplo, los agentes virales respiratorios. ¿Sí? Por fomites también se puede transmitir, o sea, que se contagien con esas secreciones, y es importante considerar que es muy contagiosa, es muy contagiosa. A veces no tenemos tan claro eso, ¿verdad? Es correcto lo que ponen las gotitas de fluge, sí, es así, y por eso insistimos tanto después en las medidas de prevención como vamos a ver. Ese sería el mecanismo de transmisión. Como ustedes dicen, lo que hace es, se adhiere y se
ancla al epitelio respiratorio, como pone Gabriel ahí, forma canalicular descendente, es correcto, y eso es lo que tienen que ustedes saber de cómo ingresa esta bacteria, porque a diferencia, aparte de otras bacterias, la acción es justamente, en principio, localizada en el epitelio, pero muy agresiva, y eso es lo que justifica esa tos intensa y esa, digamos, la secreción filante, esa que expulsa el paciente después del acceso, porque realmente los detritus celulares, o sea, la muerte celular que le produce todo el epitelio es intenso, y eso es lo que, digamos, producen las toxinas y el daño del anclaje de la bacteria, ¿sí? Hay muchos tipos de toxinas, pero sí, la toxina pertussis es, como ustedes bien señalan, una de las más importantes, y tenemos una toxina que lo que hace es producir también una respuesta leucocitaria que aumenta los glóbulos blancos a tales cantidades que a veces también van a dar una complicación que puede ser la hipertensión pulmonar. Eso es un concepto importante. O sea que es una bacteria que actúa justamente por ese mecanismo, por las toxinas, y que también, a diferencia de lo que puede ser, por ejemplo, un neumococo, no aparece en la sangre, no es que ingrese al torrente sanguíneo, sino que actúa y esas toxinas, las toxinas sí generan reacciones del torrente sanguíneo, pero no porque vayamos a encontrar en un hemocultivo la bacteria. ¿Queda claro eso? Eso es importante. El mecanismo es bastante peculiar. Y una vez desencadenada esa respuesta, muchas veces es difícil como de controlar esa respuesta de hiperleucocitosis, esa respuesta inflamatoria intensa, de lesión celular del epitelio, y vamos a ver después, pero también, a diferencia de otras infecciones, muchas veces el antibiótico no nos logra controlar una vez instalada la infección, ¿tá? O sea que ahí la patogenia, eso es lo importante. Por ahí alguien responde las 4 etapas. Hay otras etapas a tener en cuenta que también son parte de la patogenia, que son los periodos. O sea que clínicamente todo eso que ustedes están respondiendo de cómo se produce la enfermedad también genera periodos distintos en la presentación clínica, en la forma clínica. El primero va a ser el periodo de incubación, que puede durar aproximadamente una semana, después vamos a ver, pero en el que ahí obviamente puede haber, el paciente no tiene síntomas. Después el periodo prodrómico, en el que aparecen síntomas muy inespecíficos, pero que muchas veces ahí ya puede contagiar, y ese es el problema. Y luego ya tenemos el llamado periodo de estado, que es la famosa tos coqueluchoide, que si no media un tratamiento puede durar varias semanas. Y después tenemos la convalescencia, que también, dependiendo de si hubo o no un tratamiento, puede llegar a durar mucho, es lo que deja la tos, llamada tos de recuerdo, y ahora vamos a ver las complicaciones. Básicamente, con esos conceptos ustedes van a tener entonces respondida la pregunta. Ahí está. Belén, no sé si quedó claro, pero justamente los accesos de tos tan llamativos son por eso, por la lesión epitelial profunda que tienen, y porque realmente esa irritación, o sea, la tos es una tos seca, básicamente, pero porque es muy irritativa, porque tiene el epitelio dañado, y a su vez tiene la expulsión de esa secreción filante, que lo que no es como una tos, digamos, más de bronquio, sino que es una tos de la lesión esa que el paciente expulsa, y que le tapa realmente la vía respiratoria, ¿sí? Es por eso que son tan llamativos, y que por eso llevan a la apnea, por eso llevan a la cianosis, por eso llevan a la sensación y a la náusea y al vómito, y a que le falte obviamente el aire en los accesos. El último periodo de convalecencia. El asistente anónimo. ¿Tá? El antibiótico, ahora después lo veremos, exactamente lo que pone Federico es correcto. Lo que hace es disminuir, sí afecta igual la evolución, sí, acorta sí, el periodo, sobre todo de transmisión. ¿Tá? Bien, vamos a pasar. ¿Llega a ser una infección respiratoria baja? Sí, puede llegar a ser. Acá la clasificación de baja y alta cambia un poquito, pero sí puede obstruir bronquios, y o sea, puede pasar, por supuesto, de la laringe para abajo, y ahora vamos a ver sobre todo las complicaciones,
porque puede dar atelectasia, puede dar toda una infiltración bronquial también, ¿sí? Vamos a pasar entonces a la pregunta que dice algún diagnóstico diferencial, y que ustedes dirán, bueno, ya respondimos cuando hablábamos de otros agentes, pero esta pregunta que está planteada para introducirnos en el concepto de que en los casos de un niño con una tos como las características de la tos coqueluchoide, también hay que pensar incluso en otras circunstancias que no son infecciosas. El primer diagnóstico diferencial siempre va a ser todo lo que ya hablamos de los gérmenes, que no lo vamos a repetir, pero sí hay que saber que además de las infecciones hay que pensar que este niño no se trate de una situación de un reflujo gastroesofágico, que pueda tener esa tos y esa apnea por un reflujo. Hay que pensar que no tenga una cardiopatía congénita en general, que pueda darme una tos cianosante. Hay que pensar que no pueda haber sido introducido un cuerpo extraño. Recuerden que los niños pequeños muchas veces, cuando tienen tos, y sobre todo una tos intensa, puede haber un episodio asfíctico previo que hay que pesquisar y que no siempre está claro, y hay que descartar esta posibilidad. No es la edad más característica, la edad más característica de los cuerpos extraños en vía aérea es la de los preescolares, los niños pequeños pero que ya deambulan y que andan agarrando objetos, pero no sabemos si a algún niño en la vuelta acá no le puede a veces a un lactante también fomentar que se aspire. Entonces, son todos diagnósticos diferenciales del síndrome coqueluchoide, más allá de que el primer planteo siempre va a ser lo infeccioso, ¿sí? También, como diagnóstico diferencial, incluso hay que ver si él tuvo, por ejemplo, algún antecedente de alguna otra infección que no sea una hiperreactividad bronquial. Son todas, esto puede parecer muy teórico, porque en general tenemos rápidamente el pensamiento hacia la tos convulsa y el diagnóstico, pero también tenemos que, sobre todo, por lo menos para alejar estos planteos haciendo una buena anamnesis, pensar que hay otras causas de tos coqueluchoide en el niño, ¿tá? Y también, eso olvidé decirles, cuando hablamos de diagnósticos diferenciales infecciosos, también la laringitis es un diagnóstico diferencial, o la epiglotitis, que es una situación, digamos, que puede ser muy severa. Las epiglotitis son cuadros bacterianos, a diferencia de la laringitis, que en general son virales. La epiglotitis la causa básicamente el Haemophilus influenza, tipo B, el que está en la vacuna, y que por más que es excepcional, hay que igual seguir pensando a veces, porque son cuadros que pueden llevar rápidamente al agravamiento. A diferencia de la situación clínica que estamos discutiendo, en esos casos en general hay fiebre alta, pero de todos modos son todas cosas a considerar, ¿sí? Veo que estén poniendo, perfecto. Malformación pulmonar también lo ponemos. Y en cuanto a exposición a humo de tabaco o de marihuana en general, no lo vamos a considerar como un diagnóstico diferencial. Puede haber factores predisponentes o lo que son, digamos, aumentando las probabilidades, un factor de riesgo de que alguien tenga una infección de esta, pero no como diagnóstico diferencial, ¿sí? ¿Quedó claro entonces este punto? Vamos entonces a seguir con lo que sería entonces ahora el manejo de este paciente, empezando con qué exámenes complementarios solicitarían y con qué objetivo, ¿sí? Y acá ustedes, yo les sugeriría considerar, vieron que decía que el paciente lo habían llevado a una emergencia pediátrica. Bueno, posiciónense desde ahí. En la emergencia pediátrica, ustedes son el médico que tiene que asistir a este paciente. Bueno, ¿cómo empezamos entonces? ¿Qué exámenes le vamos a pedir? Por acá ponen hemograma, esperando encontrar hiperleucocitosis mayor a 20.000, y si tiene predominio linfocitario, que también permite valorar la gravedad y tiene valor pronóstico, dado que leucocitosis mayores a 50.000 se correlacionan con infecciones más severas. También podemos ver hiperplaquetosis como elemento de severidad.
También le piden proteína C reactiva como reactante de fase aguda, le pide lo que es la reacción en cadena de la polimerasa, la PCR de secreciones nasofaringeas y cultivo de muestra obtenida mediante aspirado para bordetela para intentar confirmar diagnóstico, ¿no? El PCR tiene mayor sensibilidad, resultados más rápidos que el cultivo. Glicemia, porque puede dar hipoglicemia provocada por una hiperinsulinemia. Y el PCR y cultivo permiten la confirmación diagnóstica. También se puede pedir una radiografía de tórax para descartar diferenciales o complicaciones y aspirado para virus. Totalmente de acuerdo con esta respuesta, es muy correcta. Coinciden por lo demás también Natnarela en el hemograma. Cultivo nasofaringeo, ahora vamos a aclarar un poquito bien a qué nos referimos, pero hay que hacerle un estudio de secreciones, ahora veremos hasta qué le pedimos. Y andan todos más o menos entonces por esta línea, incluyen COVID, entre lo que el aspirado para virus y COVID, estamos de acuerdo, y por ahí le piden también procalcitonina. Bien, es correcto lo que ustedes están planteando, y acá lo que debemos es separar los objetivos, ¿verdad? Pero bueno, en principio, tanto el hemograma, con las características que ustedes señalaron, porque una hiperleucocitosis, sobre todo predominio linfocitario, nos puede orientar al diagnóstico, no es que lo vaya a confirmar, pero nos va a orientar ampliamente al diagnóstico, y también a valorar si está complicado, si tiene justamente, según los valores que tenga, yo voy a cambiar mi conducta, porque un niño, después vamos a ver bien cómo se hace, pero si tiene mayor a 20.000 glóbulo blanco, le tengo que repetir a las 6 horas el hemograma, y si va en aumento incluso tiene criterio de ingreso a un CTI, o sea, hay conductas que cambian según los resultados de ese hemograma, o sea que el hemograma sí o sí, siempre tenemos que solicitarlo. Como bien señalan, puede dar también hiperplaquetosis, y la serie roja no tiene por qué estar afectada, no nos va a aportar en ese sentido. Los parámetros de reactantes de los llamados de fase aguda pueden estar alterados o no son obviamente específicos aquí. La procalcitonina no nos arroja mayor orientación, ¿verdad? Pese a ser una bacteria, por el mecanismo de acción de la bordetela, habitualmente no la vemos muy elevada. Sí es importante considerar los diagnósticos diferenciales, y por eso le vamos a confirmar por un lado la etiología de bordetelas y por otro lado descartar los diagnósticos diferenciales, y en ese sentido se va a hacer la PCR diagnóstica en los estudios de las secreciones nasofaríngeas. Le voy a estudiar con PCR para bordetela y le voy a descartar con, digamos, los virus respiratorios, básicamente lo que hacemos habitualmente, el virus sincicial, adenovirus, virus influenza y SARS-CoV-2, y también vamos a eso que dicen del cultivo. Lo que tenemos que saber es que a diferencia de otras bacterias, acá es difícil y requiere medios muy exigentes y muy especiales el cultivo de bordetela, y entonces habitualmente se hace más con fines epidemiológicos en el laboratorio de vigilancia y no tanto para el manejo clínico lo del cultivo, ¿sí? Ahí tenemos que separar lo que nos sirve para es rápidamente el cultivo es perdón, lo que nos sirve para el diagnóstico es la PCR, que lo que muestra justamente es genoma de la bacteria, ¿no? Eso es lo que más usamos para el manejo clínico, para la confirmación, porque además es un test que está rápidamente disponible y ya permite confirmar el diagnóstico. Eso por un lado, y por otro lado es muy importante pedir la radiografía de tórax, porque eso nos va a permitir, por un lado, conocer la situación y ver si no tiene complicaciones por la bordetela, además de descartar diagnósticos diferenciales, como ustedes decían. O sea que esos son los exámenes básicamente que le tenemos que solicitar a un niño que viene con esta clínica. Se puede ampliar, como decíamos, la glicemia es importante, según cómo viene tolerando, si el niño no se estaba alimentando o algo, ahí podemos avanzar con un iodograma también, una gasopatía venosa, si no, no es necesario, pero es importante, y ustedes con este panorama de exámenes ya van a poder orientar entonces la situación clínica, el diagnóstico, ¿tá? Y manejarse con cómo moverse, ¿sí? La radiografía de tórax, y está bueno la duda que plantea Aldana,
Sí se hace, aunque uno cuando lo oculta está como este paciente inicialmente todo bien, y porque primero por lo que decíamos, porque tú con la historia ya venís orientada a la toconvulsa, y la toconvulsa puede dar complicaciones que ahora vamos a ver, dentro de ellas complicaciones que se evidencian en la radiología, y a su vez porque vas a descartar diagnósticos diferenciales. O sea que la radiografía siempre va, la radiografía de tórax siempre va, ¿sí? Nuestro medio, que sensibilidad tiene la PCR, es alta para todo, vacunados y no vacunados. Recuerden que además, cuando hablamos de niños vacunados, en este caso estamos hablando de que para que genere, recuerden que acá lo que estamos hablando, la PCR busca genoma de la bacteria, no anticuerpos, ¿entienden? Entonces, no importa si está vacunado o no. Si el niño tiene la bacteria, la PCR tiene una muy alta sensibilidad para identificar, ¿sí? Ese concepto es importante. Una cosa es la interferencia de los anticuerpos cuando uno recibe una vacuna, otra cosa es cuando busco genoma, o sea, el antígeno o la bacteria mismo, elementos de la bacteria, que ahí no me va a incidir para nada la vacuna, ¿sí? O sea, me va a incidir en disminuir la probabilidad que el niño la tenga, pero eso es diferente. Bien, el ecocardiograma, como señalan ahí, es para descartar la complicación, que eso no es que ese no se pide en primera instancia, sino que como yo les decía, cuando por la toxina pertussis y por una toxina que se llama hiperleucoclástica, tenemos ese aumento de los glóbulos blancos. Si ustedes en el hemograma detectan más de 20.000 glóbulos blancos, ahí está indicado hacer un ecocardiograma para detectar hipertensión pulmonar, que es una de las causas de muerte de los pacientes con tos convulsa, ¿sí? Pero no es que de entrada le hagamos el ecocardio, es si constatamos en el hemograma el aumento de esos glóbulos blancos, ¿sí? Bien, creo que entonces eso quedó claro, ¿sí? En caso de sospechar tuberculosis, también eso va a ser en una etapa posterior. Es excepcional que una tuberculosis se presente como un cuadro agudo con una tocoglucoide, pero lo tengo que pensar, como decíamos hoy, pero lo voy a plantear como tantas otras situaciones de tuberculosis en la evolución, ¿sí? Si no confirmo otras etiologías, el paciente no evoluciona bien, la radiografía da patológica, hago una investigación ambiental, epidemiológica y aparece algún contacto. O sea, hay otros elementos para tener en cuenta, pero siempre en la evolución. No le voy a pedir beca de entrada, ¿sí? El método de elección PCR, recuerden, PCR, ¿sí? Perfecto. Bueno, ¿quedó claro entonces el tema exámenes complementarios? Vamos a ir a la conducta. Y volvemos al punto, nos posicionamos en la emergencia, ¿sí? Ustedes están recibiendo a este niño en la emergencia. Medida de atención inmediata. Por ahí hay una pregunta que tal vez es un concepto que cuesta entenderlo. La hipertensión pulmonar lo que da o sea, ese aumento de los glóbulos blancos está en el torrente sanguíneo. No, lo que hacen es ese compromiso respiratorio pulmonar se da, pero por el aumento de los glóbulos blancos dentro de lo que son los vasos pulmonares, ¿sí? Ecocardio solo con 20.000, sí señor. 20.000 o más y en ascenso, ¿sí? Si tenemos 20.000 glóbulos blancos en el primer hemograma, lo que vamos a hacer es a las 6 horas hacerle el siguiente, ¿no? O sea, el plazo es no más de 6 horas para analizar, ver cómo va la evolución. Pero con más de 20.000 ya le pido el ecocardiograma. Espero que haya aclarado la pregunta de Federico.
Bueno, ¿qué estaríamos haciendo entonces? ¿Qué conducta pues, seguirían ahí? Esperen que voy a cargar el teléfono porque me voy a quedar sin la conexión. ¿Es correcto lo que van contestando? Acá, las medidas de atención inmediata, está muy bien lo que ustedes señalan. Recuerden que tenemos este concepto de que este niño se presentó con una apnea, pero cuando lo estamos examinando está muy bien, ¿no? Como ustedes dicen, no tiene el TEP inestable. Sin embargo, por la anamnesis y por el motivo por el que viene, nosotros sabemos que esta situación puede cambiar de un momento a otro. Entonces, es importante primero considerar, sí, de entrada, como bien señalan por ahí, que va a ingresar, ese niño no lo vamos a mandar a casa. En la emergencia lo vamos a posicionar, lo vamos a dejar en un ambiente confortable, tratando de evitar que se le desencadenen nuevos accesos, ¿verdad? Y teniendo todo pronto, porque si se le desencadena un nuevo acceso, le tenemos que ofrecer oxígeno. No vamos a esperar a saturarlo cuando esté digamos, con el acceso, o sea que ya lo podemos ir monitorizando, pero sobre todo, si hace un acceso, le vamos a colocar oxígeno como soporte en ese momento. Eh, todas las maniobras que hagamos de extracción de sangre para los exámenes que planteamos, ni que hablar si además se va a alimentar o lo que sea, siempre fuera de los accesos. Y eso es importante considerarlo, aunque parezca básico, ¿sí? Y está bien, vamos a rápidamente dejarle colocado la indicación de antibióticos, más allá de que hay que saber, en este caso, las limitaciones que va a tener para su propio digamos, desarrollo de la infección el antibiótico. Habitualmente hacemos acitromicina, a la dosis que ustedes están poniendo es correcto, pero es importante considerar estas medidas de confort y de preparación con el oxígeno a mano para si tiene los accesos, ¿sí? Ambiente térmico confortable también es importante, y antitérmico si lo requiere, ¿verdad? Lo mismo si llegara a tener secreciones, del aspirado de esas secreciones, siempre fuera de los accesos. En el acceso lo dejamos lo más quietito posible, ayudándolo con la mascarita de oxígeno, ¿sí? Es importante lo que señalan por ahí. Este paciente va a estar con medidas de aislamiento, más allá de que los lactantes, porque no tienen una tos demasiado efectiva que disemine lejos las gotitas de flujo, pero igual es una enfermedad contagiosa, este niño lleva aislamiento respiratorio, como bien señalan ahí, ¿sí? Y eso lo hacemos desde el principio, tanto en lo que es un aislamiento en la emergencia, como después cuando pase a sala, ¿sí? O sea que creo que lo de la nutrición es correcto. Lo que hacemos con lo de la nutrición es, habitualmente estos niños están alimentados a pecho, se siguen alimentando a pecho, pero siempre fuera de los accesos, ¿sí? En esta etapa, si hay complicaciones o hay que suspender la vía oral, es otra situación, ¿sí? La alimentación puede ser fraccionada, pero acá lo mismo, va a estar guiado según cómo tengamos esa situación, si está bien, si entre los accesos está bien, no tiene por qué ser fraccionada, va a tomar el pecho normalmente, ¿tá? Pero sí, si tiene secreciones nasales, bueno, ahí sí va a ser fraccionada, ¿sí? En general, lo que preguntan ahí, se le deja la mascarita a mano y es solo cuando el niño tiene acceso. No está indicado, a menos que veamos una complicación en la placa o algo, dejarle una cánula nasal permanente, ¿tá? Bien. Los episodios de metizantes con ondansetron no van a ceder, porque en este caso el mecanismo es el acceso de tos, no lo vas a evitar con el ondansetron, ¿sí? Bien.
Y descartar la monitorización, básicamente, no es que tengamos que tenerlo en una sala de reanimación en estas circunstancias, pero sí donde pueda haber oxígeno, donde pueda saturarlo, donde pueda estar observándolo, estarle arriba para ver si hay alguna complicación, ¿sí? Porque además, no sé si alguno de ustedes vio estos accesos, realmente son muy intensos, y son bebés chiquitos que uno los ve que parece que se les fuera a explotar ese tórax, y la apnea prolongada, etcétera, requieren entonces que realmente estemos pendientes, y además si hacen una apnea muy prolongada o incluso una convulsión, como puede pasar, obviamente que ya ahí hay que pasar a otro nivel de asistencia, ¿sí? Volvemos a insistir, la placa de tórax sí o sí. ¿Ah? Obviamente no va a ser lo primero va a ser acá, lo separamos por cuestiones didácticas en dos preguntas distintas, pero acá lo primero que vamos a hacer es, o sea, tomar estas medidas de atención inmediata que yo les decía, y después le vamos a hacer los exámenes. ¿Ah? Pero la radiografía incorpórenla como que en el pensamiento del estudio de un niño con convulsa sí o sí debe ir. ¿Quedó alguna duda ahí? Van a haber distintas dosis de acitromicina, algunos decían 10 miligramos iniciales, después 5, está bien, siempre en general hacemos 10 miligramos los 5 días. Está bien como dentro del tratamiento a indicar, no solo al paciente la acitromicina, sino a los contactos, que para definir contactos son los convivientes, básicamente, los que están alrededor de ese niño frecuentemente, ¿sí? Bien. ¿Queda claro por ahí? Vamos entonces a ver qué complicaciones se pueden presentar. ¿Qué idea tienen ustedes de qué complicaciones puede tener un niño con tos convulsa? Pueden clasificarlas como deseen, ¿no? Por ahí preguntan asistente anónimo si siempre se internan estos casos, o hay algún caso en el que se pueda hacer inicialmente tratamiento antibiótico en domicilio y reconsulta. A esta edad, este cuadro siempre se interna. Después, no necesariamente va a ser muy prolongada la internación, pero con esta edad, siempre que tenga una tos convulsa, y ni que hablar si como este tuvo una apnea, se interna, ¿sí? Bueno, por ahí están. Ah, perdón, Elía nos recuerda que yo les había puesto ahí criterios de ingreso a cuidados intensivos. ¿Alguien tiene idea de cuáles son esos criterios de ingreso a CTI? Johnny pone insuficiencia respiratoria, convulsiones por fiebre, paro respiratorio. Anda aproximado. Ahí está. Ahí tienen, estas son las complicaciones. ¿Está? Complicaciones que ameriten el ingreso a CTI van a ser sobre todo, lo que hay que estar más atento, porque es el que a veces cuesta más pesquisar, es el aumento de la leucocitosis que les decía. A veces el niño está bien, pero uno ya le va viendo que se le van aumentando los glóbulos blancos. Bueno, ese tiene un criterio de ingresar a CTI, aunque esté como el del examen físico que estamos viendo ahora. Eso por un lado. Por supuesto que si tiene además fallo respiratorio, si tiene otras complicaciones también, o si hace una convulsión, ¿sí? Bien. Y después tenemos, para responder las complicaciones, la lista de complicaciones es muy amplia, ustedes pueden agruparla como quieran, ahí Luz la agrupa en respiratorias, vascular, neurológicas, metabólicas y otras, y está bien. Como concepto, ustedes, para que sea más fácil sistematizarlo, recuerden que justamente por el mecanismo de acción que veíamos y por la acción de intensa lesión epitelial respiratoria, puede llevar a la apnea, la insuficiencia respiratoria y las lesiones mecánicas, o sea, las complicaciones mecánicas a telectasia, neumotórax, enfisema. Bronquiectasia se cae como una secuela más a largo plazo, pero sí es muy importante porque en una época era la primera causa de bronquiectasia y la tos convulsa. A su vez, por la acción de esas toxinas, como decíamos, también la hipertensión pulmonar, que es de las más
complicadas y las que han llevado más a la muerte y que es relativamente reciente la comprensión de ese mecanismo como causa de muerte y de complicación en estos pacientes, y por los efectos mecánicos que puede tener. Ahí aparece una lista larga, como puede ser la hemorragia intracraneana, las hernias, eventraciones, o hemorragias subconjuntivales también son niños. Ustedes vayan a internet y busquen, pongan en YouTube acceso de tos cocleoide o tos ferina y van a ver que les aparecen videos de niños tosiendo, les aparecen imágenes de niños con hemorragias subconjuntivales, le quedan los ojos todos inyectados en sangre, y es por un acceso de tos que rompe los pequeños vasos sanguíneos de las conjuntivas. Tienen también la convulsión, que por eso el nombre de tos convulsa, se da en general por la hipoxia que se genera en el acceso de tos, esa es la principal causa, pero también por las toxinas, y también tenemos digamos, disregulaciones metabólicas, un síndrome de liberación inadecuado del ADH, y la hipoglicemia como una, digamos, complicación. La deshidratación y la desnutrición en general se ven cuando hay alguna complicación, a su vez, de otro tipo que hace que estos niños entre los accesos igual no estén bien, y ahí sí, entonces es más frecuente. ¿Sí? La pauta incluye criterio de ingreso a UCI la edad menor a 4 meses, en realidad no de por sí 4 meses solo, es 4 meses y siempre a ingreso a sanatorio sí, pero no necesariamente a CTI si no cumple los otros criterios. ¿tá? Eso ha ido, acá en nuestro país tenemos una experiencia en la que la tos convulsa se presenta como una enfermedad endemoepidémica, se llama así, que quiere decir que siempre hay casos y cada tanto hay aumento significativo de casos, epidemia, y una de las epidemias que fue más significativa fue la del 2011-2012, que tuvo un aumento de la mortalidad. Fue a partir de esa epidemia que en nuestro país fijamos estos criterios de ingreso y de vigilancia de las complicaciones. En ese momento sí, la edad de menor a 4 meses era un criterio de ingreso a CTI. Actualmente la edad sí siempre en ese caso va a ser criterio de ingreso al hospital, pero al CTI va a depender de esos otros criterios que decíamos, que después les voy a mostrar para que les quede claro. ¿Está? Bueno, acá siguen con esa duda. ¿Está? Por ahí piden que leamos las respuestas porque no todos hemos el chat. Les estoy leyendo las más grandes justamente porque obviamente son muchas y estoy resumiendo entonces un poquito los criterios. ¿Queda claro así? ¿No? Otra de las complicaciones respiratorias también son las sobreinfecciones o coinfecciones con bacterias. ¿Ah? Y sí es correcto, como señalan allí Gabriela Ferreira, que debemos sospecharla frente a la presencia de fiebre. La tos convulsa puede dar fiebre, pero no da fiebre muy alta. Si hay fiebre elevada, uno tiene que también sospechar por lo menos una coinfección, tal vez viral o bacteriana. Y porque, como decíamos, se caracteriza por tener fuera de los accesos también repercusión, ¿verdad? La atelectasia y las la apnea neumotoras atelectasia son todas complicaciones de la misma tos convulsa, ¿sí? Y tenemos también dentro de las que son las complicaciones, por lo mecánico, los sangrados nasales, ¿sí? Eso también, epístasis, también. Creo que más o menos están señalando todas. ¿Ah? Las complicaciones, recuerden entonces como que son muchas, pero como criterio grande, dentro de las respiratorias, que pueden ser secundarias a la misma infección, como evolucionar a la apnea, la insuficiencia respiratoria, el paro respiratorio, a complicaciones mecánicas por lo respiratorio, tener un neumotórax, tener una atelectasia. Las atelectasias son relativamente frecuentes en la tos convulsa. Y también eso por un lado, y por otro lado, de las extrarrespiratorias, también podemos separarlas en las que pueden incidir los mismos mecanismos de acción, como puede ser la hipoxia, que da encefalitis, convulsiones, o puede ser las mismas toxinas, también incidiendo en eso, o las mecánicas que nos pueden dar hemorragias, hemorragias encefálicas, digamos, intracraneales, pueden dar pistas y pueden dar hemorragias conjuntivales,
pueden dar bueno, la hipertensión pulmonar, como decíamos, que esto va a estar causado por la enzima, digamos, las toxinas que generan aumento de los glóbulos blancos. Van a tener hipoglicemia, van a tener síndrome de liberación inadecuada de la ADH, van a tener también la hipoglicemia que ya le dijimos. Por ahí después, dentro de lo mecánico, también hernias inguinales o eventraciones pueden tener, inguinales o umbilicales, ¿sí? Más o menos por ahí les quedan todas. Es fácil saltearse alguna porque son muchas, pero creo que como mecanismo de razonamiento les sirve así, ¿verdad? Lo respiratorio, y dentro de lo respiratorio, lo directamente vinculado a la acción de las toxinas o a la obstrucción, digamos, por la secreción, o lo mecánico, y extrarrespiratorios recorriendo toda esa lista. Bueno, y tenemos finalmente, por supuesto que además tienen las complicaciones derivadas de la internación, que siempre tenemos que considerarlas, ¿verdad? Como puede ser una infección asociada a la atención en salud, como puede ser una alteración por si hay que colocar una vía venosa, ¿verdad? Una infección cruzada, una infección por otro germen. Estas son todas complicaciones vinculadas a la atención en salud, que siempre, 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 cuando ustedes ingresen a un paciente, por la causa que sea, lo tienen que considerar. Y después tenemos las secuelas a largo plazo, dentro de las cuales la que más digamos, se señala son las bronquiectasias. Bien, y dentro de las medidas de prevención, ¿qué pueden decir? Recuerden que cuando hablamos de prevención, ¿qué quiere decir? Adelantarnos a evitar algo, ¿verdad? En este caso puede ser la enfermedad, pero también puede ser la complicación o la muerte. Tenemos varios niveles. Cuando preguntamos medidas de prevención, tenemos que pensar en cada uno de esos niveles que podemos hacer, ¿sí? Así que bueno, a ver qué les parece. Por acá Gabriela nos está diciendo medidas generales como lavado de manos, aislamiento respiratorio de personas enfermas, evitar contacto con personas sintomáticas, promover la lactancia materna, evitar contacto con humo de tabaco, la vacuna pentavalente, inmunización a las embarazadas, capullo, vacunación del personal de salud, profilaxis a los contactos de casos confirmados, completar el esquema de vacunación de los niños que no tengan todas las dosis, el diagnóstico oportuno, es una medida de prevención secundaria, y el tratamiento oportuno, buscando evitar complicaciones, es una medida de prevención terciaria. Correcto, está muy bien eso. Ahora vamos a profundizar un poquito. Vacunarlo, vacuna, pentavalente, triple bacteriana, DPT, profilaxis en el embarazo, profilaxis a contacto, correcto, están muy bien en prevención. En la primaria ya fallamos, y aplicado a este paciente sí, pero acá son preguntas en general, ¿sí? Como secundaria, evitar el contacto con otras personas, desinfectar superficies, uso de tapabocas, prevención primaria, la vacunación. Si la mamá se encuentra enferma con tos, puede darle de lactar. Si la mamá se encuentra enferma con tos, puede sí darle, pero lo que recomendamos es que el uso de tapabocas, justamente. No es una bacteria que se transmita por la leche materna, pero sí por lo respiratorio. Entonces es importante. Más, digamos, importante que eso, obviamente, es que se hubiera vacunado en el embarazo, ¿no? Pero bueno. Vacunación de familiares siempre o solo en caso de un peso al nacer menor de 1500. Esta es una buena pregunta. Ahora vamos a recalcar un poquito cuáles son las medidas, pero acá hay varias estrategias de prevención. Además de separar las primaria, secundaria y terciaria, como bien decimos, recordemos que es como la estrategia principal es la vacuna, porque esta es una enfermedad inmunoprevenible, como concepto. Ahora, el otro concepto que es importante es que ni la vacuna ni la enfermedad natural, en este caso, ofrecen una protección muy duradera, ¿sí? Estamos hablando de que la efectividad de la vacunación, en el mejor de los casos, anda en un 80%. Ahora vamos a ver. Pero sí es muy altamente efectiva para prevenir los casos graves y fatales. Entonces, para las distintas estrategias de prevención también hay distintos objetivos. El objetivo principal, que es evitar la muerte o complicación de los niños pequeños, que son los que más impactan a tos convulsa,
Para ese objetivo contamos con la vacunación en la embarazada. Y eso es lo más importante dentro de esta estrategia, ¿verdad? Lo único que se perfila como útil para realmente disminuir la mortalidad en los pequeños. Por esto que decíamos, porque la serie de la vacunación individual, que está en la pentavalente, la vacuna de tos convulsa, recuerden, la damos a los 2, a los 4 meses, a los 6 meses, a los 15 meses, pero recién con 3 dosis podemos decir que está protegido ese bebé. Entonces, la única manera de proteger entre el nacimiento y los 6 meses realmente es que la mamá se haya vacunado. Y el objetivo de vacunar a la mamá no es específicamente para que ella no se enferme, porque si ella se enferma probablemente haga una enfermedad leve, sino para que no la, digamos, no afecte a su bebé, pero sobre todo para que pueda pasarle los anticuerpos a través de la placenta, los anticuerpos generados con la vacunación. Ese es el concepto. ¿Y por qué es importante que ustedes sepan eso? Porque eso es lo que justifica que se vacune en cada embarazo. La vacunación contra la tos convulsa con la vacuna acelular, la TDAP, se da en cada embarazo a partir de las 20 semanas de gestación. Preferentemente cerca del parto, sí, pero a partir de las 20 semanas, ¿sí? En cambio, si por alguna razón no se pudo llevar a cabo esa estrategia, después tenemos la estrategia capullo, que es diferente. La estrategia capullo es la vacunación del entorno, de los que están conviviendo con ese bebé y que se recomienda siempre. El Ministerio de Salud Pública le da gratuita a 4 familiares la vacuna TDAP en estas circunstancias, en el caso de los prematuros menores de 1.500 gramos. Esa es la pregunta de Federico ahí, ¿sí? O sea, la indicación de la vacunación de familiares si la mamá no recibió la vacuna en el embarazo es siempre a todos los familiares de todos los bebés, pero los familiares cercanos, obviamente. Pero en el ministerio, o sea, la estrategia que el ministerio da, la da gratuita, es para 4 familiares, 4 contactos intrafamiliares de los bebés prematuros. ¿Ah? Eso es una cuestión operativa, pero como concepto siempre está indicada también esa estrategia capullo si no se vacunó la mamá en el embarazo. Si vacunó el embarazo, no. Y por otro lado, tenemos las otras estrategias. Recuerden en qué momentos de la vida se da la vacuna. La vacuna tos convulsa es una vacuna transversal, digamos, en un ciclo de vida. La damos en la embarazada, la damos en el lactante, la damos a los 5 años, ahí no es la pentavalente, ahí la DPT, y la damos en la adolescencia con una vacuna acelular, que es la TDAP. Y el personal de salud se la tiene que dar, y idealmente se la tendría que dar cada 10 años. En Argentina se la dan cada 5, por ejemplo. Y en especial el personal de salud que tenga contacto directo con niños pequeños, ¿sí? Todas esas son las estrategias de vacunación. Y además tenemos las otras que ustedes mencionaban. Prevención secundaria va a ser el diagnóstico oportuno y el tratamiento adecuado. La prevención terciaria va a ser la que evite las complicaciones y la muerte, ¿sí? ¿Quedó claro un poco eso de la prevención? El tratamiento antibiótico a los contactos también, hablamos ahí de profilaxis, sería secundaria, sería para evitar que ellos la tengan, ¿no? Bueno, el criterio, acá estamos entreverados con los criterios de ingreso. Ahora les voy a poner unas diapositivas, ¿sí? Para el ingreso a CTI, ¿está? Cuando la leucocitosis es mayor a 20.000, le empezamos a hacer, sí, esta curva, y sí, se consideran criterios de ingreso, ¿está? A CTI. Bueno. La tos convulsa es considerada una infección respiratoria de todo el aparato respiratorio, no, alto y bajo. ¿Alguna otra duda puntual de eso? Les voy a compartir, para redondear un poquito estos conceptos, una presentación que espero que les sea útil. Obviamente que no es ninguna, no es que abarque todo el tema ni mucho menos, y este tema daría muchísimo para hablar, pero a mí me parece que es importante que ustedes entiendan que la tos convulsa realmente constituyó en un momento un problema de salud pública, justamente porque es una enfermedad contagiosa que la contagian los adultos jóvenes y los adolescentes, y que los que más se afectan son los niños pequeños,
que es endemoepidémica y que hay herramientas de prevención, y que como país nosotros sufrimos esas epidemias que incluso llegaron a aumentar la mortalidad infantil. El año 2012 aumentó la mortalidad infantil a expensas de muertos de tos convulsa, una enfermedad prevenible. O sea que realmente es importante que sepamos y que promovamos la prevención, porque al día de hoy la cobertura para la vacuna TDAP en embarazada sigue siendo baja en nuestro país. No levanta mucho más del 60%, y eso realmente es inaceptable. Entonces, es fundamental que todos los equipos de salud estemos informados, sepamos de que existe esta vacuna, sepamos de las consecuencias que puede tener esta enfermedad, sepamos también que en nuestro país, y eso se los digo porque yo investigo esta enfermedad desde hace varios años y estoy en un grupo de expertos internacionales que seguimos el fenómeno, y pudimos demostrar cómo a partir de que, aún con esas bajas coberturas vacunales de la embarazada en Uruguay, a partir de que se empezó a ofrecer la vacuna a embarazadas, no hemos tenido casos elevados de mortalidad por este germen. Sí, sí hubo picos de otra vez de epidemia, por ejemplo, en el 2017, el 2015, hubieron casos, muchos casos, pero no llegamos a la mortalidad que hubo en el 2012. Y también eso es porque se empezó a manejar mejor desde los equipos de salud, se reconoció mejor la hipertensión pulmonar como complicación, se empezó a identificar más fácilmente qué niños teníamos que ingresar al CTI. Entonces, es importante, y a mí me interesaría mucho poder transmitirles eso a ustedes, ese conocimiento, para que sepan cómo hacer para, por un lado, promover la prevención y por otro lado, saber atender a un niño que se presente con este cuadro. Si están de acuerdo, les voy a poner ahora entonces una presentación, pero que voy a dejar de compartir esta para compartir la otra. A ver, esperen que... Ahí está. ¿Lo ven bien? Por supuesto que pueden profundizar todo esto, pueden y deben profundizar todo esto, ¿verdad? Pero la idea es un poquito ayudarlos entonces con lo que sería algunos conceptos, fijar algunos conceptos básicos en forma resumida para ayudarlos con una preparación tan extensa como la que tienen que hacer. Esperen que no me pasa. Ahí está. Concepto grande, como decíamos, es enfermedad respiratoria de distribución global y presentación endemoepidémica con ciclos de brotes cada 3 a 5 años. Y esto es pese a la vacunación universal que se hace en nuestro país, por ejemplo, desde 1966. ¿Ah? A pesar de eso, sigue siendo una enfermedad que con altas tasas de hospitalización, porque justamente se da en los pequeños y es en los que más impacta, ¿verdad? En algún momento se había logrado disminuir significativamente la enfermedad, sin embargo, luego apareció como lo que llamamos una enfermedad reemergente. Luego de que se había logrado controlar en forma adecuada, empezó a haber casos y eso fue un fenómeno mundial. Y se interpretó de varias maneras, pero en parte se interpretó justamente porque podían haber problemas de la cobertura, podía haber problemas de que la vacuna, como sabemos, no es 100% efectiva, podía haber problemas con los cambios de las marcas de vacunas, o sea puede haber ser multifactorial. Pero de hecho se habla de que es una enfermedad reemergente porque luego de ese control que tuvo volvió a aparecer. En nuestro país se sigue presentando con aumento de casos cada más o menos 3, 4 años, pese a lo cual, gracias a la vacunación, la mortalidad se ha logrado controlar. Básicamente en las enfermedades infecciosas, esto les va a servir siempre, tenemos lo que llamamos la cadena epidemiológica, que es como una manera de razonar cómo se va produciendo la enfermedad, y es un poco lo que estuvimos hablando de la patogenia, pero entonces recordemos esto como conceptos grandes. Cuando hablamos de la enfermedad por bordetela, hay quienes le dicen tosferina, tos convulsa, coqueluche, etcétera, y que esa forma de presentación la separamos cuando es como una enfermedad respiratoria global
y cuando es además con las complicaciones, ¿sí? Siempre tener en cuenta que la susceptibilidad es universal. Con la protección de la vacuna tenemos, digamos, menos probabilidades de tenerla, pero nunca es cero esa probabilidad. Esto es un poquito lo que hablamos. Cuando hablamos de síndrome o tos coqueluchoide, podemos abrir el espectro. Cuando abrimos en cuanto a las etiologías, cuando hablamos de tos convulsa, nos referimos específicamente en general a las bordetelas, no solo la pertusis. La que está incluida en la vacuna es la pertusis, las otras no. Y eso también es importante porque se monitoriza, y si en algún momento hay aumento de las otras bordetelas, uno también tendría que pensar que hay como que repensar la prevención. Acá tienen, no se ve muy bien, pero les queda, tienen algunos de los factores, múltiples factores de virulencia. Eso es el bacilo de la tos convulsa, y sus diferentes partes, pero para que entiendan por qué tiene esas características de generar enfermedad grave o incluso muerte, y realmente es sobre todo la toxina pertussis que produce todos esos efectos que estuvimos hablando, ¿sí? Es una enfermedad, como decíamos, muy contagiosa. Vieron que con el tema de COVID se puso de moda eso del R0, el índice de transmisibilidad, etcétera. Bueno, fíjense que una persona, el R0 quiere decir eso, ¿no? ¿Qué capacidad tiene de contagiar una persona de contagiar a cuántos, más o menos? Bueno, una persona puede llegar a contagiar hasta 17 de tos convulsa. O sea que es muy contagiosa y sin embargo no le damos mucha bolilla, ¿no? Con lo que se dice que la tasa de ataque, o sea, la capacidad digamos, de que se produzca esa transmisión y se enferme un contacto es de 80%. La transmisión ya la hablamos, el periodo de incubación es más o menos una semana, pero puede llegar a ser más prolongado, y el periodo de transmisión en general es desde un poco antes de aparecer los primeros síntomas hasta como 2 semanas después. Esto si no media el antibiótico. Pero recordemos que esa fase antes de que empiece digamos, la tos típica, tienen síntomas muy inespecíficos, y pese a lo cual ahí ya están contagiando, y eso es siempre el desafío con las enfermedades contagiosas, ¿no? Y que ni la vacuna ni la enfermedad generan una inmunidad duradera, y eso es muy, muy importante tenerlo en cuenta. Acá tenemos los 4 periodos que estuvimos hablando, también les quedan, y te quedan las referencias por el que quiera profundizar, ¿tá? Recordar que la presentación clínica va a ser distinta según la edad, según de qué huésped estemos hablando, ¿verdad? Si es un prematuro, si es un niño vacunado o no, si es un niño con inmunodepresión o no, y si recibió algún tratamiento previo. Eso va a variar, y como concepto entonces, la apnea o el cese de la respiración puede ser la única manifestación de tos convulsa. De hecho, ahora vamos a ver bien cuáles son las definiciones de caso. Vieron que la tos convulsa es una enfermedad que hay que notificar, es de notificación obligatoria. Esto quiere decir que nuestro país la vigila porque justamente hay que ver cuando hay aumento, cuando hay epidemias. Y esa notificación se debe hacer frente a la sospecha. O sea, yo no preciso tener la PCR confirmada. Si tiene una tos coqueluchoide, yo tengo que notificar, eso es importante. Y lo otro es que a partir de ahí es que aplico entonces ya las medidas de acción, ¿verdad? La citromicina. Bueno, acá les queda un poquito lo que son las etapas, y estas son las definiciones. Y tuvimos que, inicialmente no estaba contemplada para la edad pediátrica la apnea como único síntoma, y fue a través del trabajo que hicimos desde ese brote del 2011-2012 que se cambió la notificación y se incluyó, como es la actual, que tener una apnea en un niño en general pequeño, ya con eso alcanza para que yo tenga que sospechar una tos convulsa, tenga que actuar como tal y tenga que notificar, ¿sí? Ese concepto también me interesaría que les quede claro. El caso confirmado es aquel que se sospecha. En general, conceptualmente, la confirmación la hacemos por PCR, desde la clínica es lo más práctico. Y esto es algunas de las fotos que yo les decía que pueden buscar en internet. Realmente es bastante característica, fíjense la secreción es afilante, y bueno, en general es una tos que realmente impacta al paciente.
pero sigue siendo un desafío el diagnóstico, porque además en los lactantes, por esto de que les decía, de que no todo el mundo tiene presente de que una apnea puede ser ya una presentación clínica de lactoconvulsa, sino sobre todo porque en los niños grandes y ni que hablar en los adultos, nadie piensa en tos convulsa cuando tienen tos. Y hemos visto en nuestro hospital, incluso tuvimos internados niños grandes con tos convulsa, y ni que hablar que sería importante también que aquel adolescente o adulto que tiene una tos que le dura, que pasan las semanas, sigue con tos, una tos intensa, se estudie, porque muchas veces se le dice que es alergia, que es un virus, que es un reflujo, y no se le estudia adecuadamente. O sea, eso es importante. Y esto es un poquito lo que hablábamos, todas las causas que ustedes tienen de diferenciales, ¿sí? Tanto infecciosas como no infecciosas. Entonces, recordar que hay varias causas de que puedan dar una tos así, pero que siempre tenemos que, por el bien del paciente, descartar en primer lugar siempre la tos convulsa. Y acá tenemos un poquito lo que hablábamos de los exámenes paraclínicos, cuál es su rendimiento. En cuanto, me quería detener un poquito con la radiografía de tórax y insistir en que la pidamos, más allá de que es poco específica, pero fíjense, esas que ustedes tienen ahí son todas radiografías de niños con tos convulsa, que en este caso tiene una telectasia, por ejemplo, que le llaman triángulo de Goethe, que es como una telectasia del lóbulo superior. Pero bueno, esos son nombres muy finolis que le ponían pomposamente los que describían la enfermedad, pero que no es más que eso, una telectasia. Puede haber enfisema. Los anillos de Pincherle es como una infiltración peribronquial que se ve, digamos, en la imagen, y también puede haber consolidación, sobre todo si vemos una coinfección, y acá, por ejemplo, con una hipertensión pulmonar y con una sobrecarga, fíjense cómo vemos, obviamente ese niño está muy grave, ¿verdad? Ahí tenemos otra telectasia. O sea que la radiografía nos va a ayudar, nos va a descartar diagnósticos diferenciales, pero además nos va a permitir clasificar adecuadamente ese paciente, cuál es su situación. Acá tenemos un poquito repaso de las complicaciones. Uno que lo dijimos es el prolapso rectal también dentro de lo que es el tema mecánico. Y también a partir de, cuando hablamos de secuelas, dijimos de las bronquiectasias, pero también recordar que puede quedar una tos persistente, que de hecho le llamaban la tos de los 100 días, antes de que se hicieran los macrólidos. Pero aún así con macrólido y todo, muchas veces le puede quedar una tos duradera. Más recientemente se describió la tos convulsa maligna, que es justamente el paciente con hipertensión pulmonar. Y estos entonces son los criterios de hospitalización, que ustedes ahí tienen, y estos de las pautas, o sea que los tienen. Es importante considerar, ¿por qué cuando decíamos que lo van a estar controlando y lo van a saturar? Bueno, porque si ustedes pueden detectar, aunque el niño no esté clínicamente polimnéico, por ejemplo, fuera del acceso, pero ustedes lo saturan y hay indicios de hipoxemia fuera de ese acceso, también puede ser que ese niño esté empezando a complicarse y que sea un criterio de hospitalización también. La conducta, que es lo que estuvimos hablando, recordar siempre eso, de estarlo vigilando, y a su vez de tener oxígeno disponible para los accesos de tos. Y aquí tienen un poco las guías de las dosis de los macrólidos. Recuerden que en general usamos acitromicina para no complicarse, pero ahí tienen las dosis. Y esto es un poquito lo que en algún momento se habló, pero esto fue este artículo que yo les pongo acá, para que lo tengan. Esta indicación de ingreso al CTI fue durante ese episodio, digamos, de epidemia, ¿verdad? Actualmente, un lactante menor a 4 meses siempre va a estar ingresado en el hospital, pero no necesariamente en el CTI. Se lo puede estar monitorizando, como le decíamos, ¿sí? Con todos los criterios que ya hablamos del seguimiento con el hemograma. Los demás criterios sí se aplican. Y en cuanto al tratamiento, que por ahí preguntaban de la hipertensión pulmonar, no es fácil.
estos son un poquito lo que se hace es una exsanguinotransfusión, o sea, como que se le recambia la volemia para tratar de sacar de circulación esos glóbulos blancos que están taponeando, hablando en términos científicos. Entonces, ahí, ese es el procedimiento. Para el que quiera profundizar, obviamente lo puede hacer. Creo que ustedes lo que es importante es que sepan cuándo sospechar esta complicación, ¿sí? Y cuándo pasar a CTI. Para terminar, recordar el concepto ese importantísimo de que es una enfermedad inmunoprevenible, ¿tá? Y el otro concepto, que esto está señalado en todos los papers de OMS, es que para que nosotros tengamos una adecuada protección comunitaria de esta vacuna, la cobertura de esa vacuna tiene que ser superior al 90%. Este es un concepto importante. Nosotros en Uruguay, en los últimos datos de cobertura para la tercera dosis, digamos, de la pentavalente, que sería como un marcador de cómo estamos, ¿no? De que el niño protegido, andamos en 91, no nos sobra mucho, y esos son promedios, o sea que puede haber algún sector de la población que esté por debajo, pero en la región hay una alerta por la caída de las coberturas, en Argentina, por ejemplo, en Brasil, para estar dentro de los vecinos, en el que están bastante por debajo. Entonces, hay que considerar que estamos frente a un riesgo de que otra vez vuelva a haber emergencias de estos comunes. Y que recordemos entonces cuáles son las medidas de prevención y los tipos de vacunas, que hay algo que ustedes tienen que saber ahí, es que la vacuna que usamos en Uruguay son estas dos. Tenemos las vacunas a células enteras, que es la que está incluida en la pentavalente, que es la que se da en los lactantes 2, 4, 6 meses y 15 meses, y es la que se da en la triple bacteriana, que es la DPT, que es la que se da a los 5 años. Por arriba de esa edad, los niños no pueden recibir vacunas a células enteras, y esto es porque son reactogénicas, que quiere decir que generan efectos adversos. Entonces, ahí damos vacunas acelulares a los adolescentes a los 11 años, que es muy importante porque obviamente ellos son los responsables de la diseminación de la infección en la comunidad, y a los personal de salud, en caso de que tenemos la estrategia capullo, y muy especialmente a las embarazadas. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Las vacunas acelulares están compuestas en base a toxinas, digamos, a diferentes toxinas. En general toman la toxina de la pertactina, la toxina de pertussis, etc. Y la vacuna célula enteras es una suspensión de célula entera inactivada, que se incluye en la vacuna. ¿Tá? Ustedes dentro de lo que es la preparación tienen que saber de vacunas. En este caso yo les recomiendo, dentro del mismo capítulo de las pautas, que ustedes ahí van a poder leer bien las vacunas de pertussis, porque tienen algunas contraindicaciones específicas y porque tienen algunos efectos adversos que tienen que conocer. Dentro de ellos es para la vacuna a célula entera, sobre todo la pentavalente, un síndrome que se llama hipotonía hiporrespuesta, que es cuando se vacuna el lactante, que queda como, digamos, como hipotónico y como que parece que estuviera desmayado, y eso se ha asociado, se da 1 cada 1.750 dosis para las vacunas de células enteras. Entonces es un efecto a tener en cuenta. Que muchas veces a los bebés que les pasa eso, o se les trata de dar la acelular, o se trata de vacunar en un ambiente controlado, ¿verdad? O sea que pero eso lo pueden leer y lo van a tener más claro. De hecho, hay países que se han pasado a vacunas acelulares para los lactantes, que eso sería lo ideal, pero bueno, en nuestro país todavía no lo tenemos. ¿Tá? Esto es un poquito las estrategias, el resumen de las estrategias, estas que hablábamos, y que son muchas, ¿tá? Las estrategias vacunales, y hay que conocerlas. Esto, por favor, léanlo bien. Y este es el esquema de nuestro país, que para que todos lo tengan presente. Esto es un poquito cómo estamos en las coberturas, es lo que les decía, y fíjense la vacuna de las embarazadas. Realmente, disculpe que esté en inglés, no es por mandarme la parte, lo diría así más fácil, pero este es el dato oficial de la vacunación embarazada para el 2021. La verdad que estamos lejos del ideal, ¿no? O sea que hay que seguir trabajando. Así que bueno, por acá les dejaría entonces estos conceptos. Ustedes
como les decía, siéntanse con la libertad de contactarme, de poder intercambiar más sobre este tema o lo que ustedes quieran, ¿tá? Y bueno, me parece que ahí preguntan en el tema de enfermedades inmunoprevenibles, cuáles otras, aparte de la tos convulsa, consideran que deben abundar. Y bueno, en cada una de los temas que vayan viendo va a haber vacunas, ustedes saben que es un tema fundamental, pero me parece que lo van a tener que ir viendo. La neumonía van a tener que profundizar en todas lo que son la vacuna antineumocóxica, la pentavalente por hemófilos, ¿verdad? Van a tener que saber de la BCG, pero, y bueno, y en este caso de tos convulsa. Así que bueno, yo les agradezco a todos porque realmente la participación ha sido buenísima. Recuerden que los antitusígenos no se usan en estos casos para asistente anónimo muy especialmente, y que de verdad quedo a las órdenes, sobre todo si precisan además temas puntuales o digamos dudas puntuales que puedan quedar fuera de lo que nosotros hacemos en estos encares, porque obviamente tratamos de concentrar, pero no van a ser tantos, ¿sí? Así que bueno, mucha suerte para todos, veremos cómo sale toda esta experiencia, pero recuerden que, como siempre les digo, es una prueba en que pueden tener esa garantía de la objetividad y de que se hagan las cosas bien, de que tengan un representante dentro del tribunal, y por otro lado, que la preparación, digamos, si ustedes, más allá de que la modalidad sea múltiple opción, si ustedes con estos conceptos como estuvimos repasando hoy, los aprenden, no van a tener problemas, ¿sí? Así que bueno, ojalá todos puedan entrar en la residencia que quieran, y ojalá que vengan muchos para pediatría, que es la especialidad más linda. Un beso grande a todos.